Shumatsu no Valkyrie, manga número 105, análisis y opinión. Muy buenas gente, de manera sorpresiva acaba de terminar la 11ª ronda de la batalla final entre Dios y el hombre Ragnarok, dándonos como ganador al francotirador más letal de toda la historia de la humanidad. Simo Häyhä, la muerte blanca, es quien se lleva la victoria en este combate. El final de esta ronda sin duda alguna le cayó a todo el mundo de manera sorpresiva, tanto a los espectadores dentro de la obra como a nosotros que somos el público que sigue este manga. Las críticas sobre este combate ya han salido a la luz y como siempre están cargadas de opiniones bastante divididas, y su servidor tampoco es la excepción. Tengo bastantes sentimientos encontrados a la hora de tratar de criticar esta ronda, y en algún momento sé que tendré una opinión mucho más concreta con respecto a este combate, así que en esta ocasión únicamente me enfocaré en el manga número 105. Opinaré de qué me pareció el capítulo como tal y si es un buen o mal cierre para la 11ª ronda del Ragnarok. Así que ya habiendo dicho todo esto, no perdamos más el tiempo y empecemos con el video. El capítulo en esta ocasión empieza de una manera un tanto particular. Pasamos a una habitación donde podemos ver a Jack el Destripador descansando. Mientras el humano disfrutaba de su té, nos dice que ese plan fue uno verdaderamente diabólico. Lo particular en todo esto es que nos damos cuenta que esta escena cronológicamente se encuentra ubicada después de la 11ª ronda. Jack nos dice que no se esperaba que Loki que estuviera luchando desde el principio del combate fuese una copia, y que ni siquiera con su ojo mágico pudo darse cuenta de eso, explicándonos que si ese únicamente hubiera sido un clon físico, sus ojos no habrían sido engañados, pero el clon que Loki hizo de sí mismo usando la sombra divina falsa era una réplica que podía imitar a la perfección los verdaderos sentimientos del dios, así que con una copia de ese estilo no habría nada que él pudiera hacer al respecto, afirmando que su técnica era una verdaderamente aterradora, pero menciona que lo que vino después fue algo que verdaderamente le hizo temblar el corazón, ya que lo último que presenció de este combate fue una estrategia tejida en innumerables capas. Amor y determinación se entrelazaron en medio de un cruce de voluntades. Incluso el pensar en eso en este momento hacía que se le erizara la piel, ya que para él esos últimos 7.49 segundos del combate se volvieron una leyenda, y sin duda alguna fue una obra maestra suprema tejida por los humanos y los dioses. Volvemos a la arena de combate donde ahora un contador nos dirá qué fue lo que pasó exactamente en esos últimos 7.49 segundos. Los clones de Loki y Thor seguían avanzando directo hacia Simo Häyhä, mientras parecía que el francotirador iba a darse la vuelta para poder contraatacar. Al mismo tiempo nos concentramos en el clon de Hércules abatido mientras vemos los pensamientos de Loki. En su mente, Loki sabía que Simo apuntaría con total precisión hacia un punto vital, y que justamente por el hecho de que él es su oponente, que su trampa pudo completarse a la perfección, marcándonos 0.05 segundos. Pero ¿en qué consistía exactamente la trampa de Loki hacia Simo Häyhä? Todo había comenzado con la caída de su sombra divina falsa. En ese momento todos dieron por hecho la muerte de Loki, y ya estando a salvo, lo primero que hizo Loki fue vestirse con el cuerpo de una copia de Hércules. Para ser más específicos, Loki no se había transformado en Hércules, sino más bien utilizaba su apariencia como si fuese un disfraz. Luego de eso se dispuso a lanzar el ataque, pero tratándose de un francotirador del calibre de Simo Häyhä, ni siquiera un ataque de sorpresa lo haría durar. Él seguramente apuntaría con calma hacia un punto vital y lo derribaría de un solo disparo. Sin embargo, no importaba qué punto vital apuntara, ya que debido a la diferencia de complexión, el disparo nunca alcanzaría un punto vital de Loki, aunque si el impacto se desviara un poco, había una gran posibilidad de que muriera al instante. Esta fue una estrategia que solo fue posible porque Loki confiaba en las habilidades de Simo Häyhä, pero sumado a todo esto, aún había otro engaño preparado. Al crear el cuerpo de Hércules, Loki también hizo que su niebla se deslizara a través de la nieve. Había mantenido esas copias en espera, cuidando de que Simo Häyhä no los detectara, y así fue como desde la espalda de Simo Häyhä aparecieron las copias de Loki y Thor. Y con todo esto, el guión del plan de Loki debería continuar de la siguiente forma. Las dos copias se abalanzarían sobre Simo Häyhä con paso firme, como si la victoria ya estuviera asegurada. Simo Häyhä giraría una vez más dispuesto a disparar de nuevo, y sería en ese preciso instante que el verdadero Loki, oculto dentro del cuerpo de Hércules, saltaría a atacar, y de este modo Loki acabaría con la vida de Simo Häyhä de un solo golpe, y así es como esta sería nombrada como la mayor trampa de toda su existencia divina. El contador seguiría avanzando, marcándonos 1.24 segundos. Mientras todo eso pasaba, en su mente Loki reconocía que de todas las personas con las que había luchado hasta ese momento, sin duda alguna Simo Häyhä había sido el más duro de vencer, y en ese momento nos muestran cómo un Are que estaba rondando durante todo el combate también resultó ser un clon de Loki, el cual utilizando la mirilla de los 9 reinos contemplaba cómo su plan estaba a punto de efectuarse, ya que ahora mismo tenía a Simo Häyhä completamente acorralado. Sus pensamientos continuaban mencionando que el que terminaría aquí no sería él, ese sería Simo Häyhä, y con más ánimos espera que su oponente se dé la vuelta para poder atacar. El contador seguía avanzando, dándonos 3.35 segundos. Sin embargo, el francotirador no se había dado la vuelta. Esta acción aterró por completo al dios del engaño, preguntándose por qué Simo seguía apuntando hacia él. En las gradas, Ares se desesperaba al ver que el humano seguía apuntando hacia el cadáver de Hércules. El contador volvía a avanzar, esta vez hacia 4.58 segundos. La confusión de Loki empezaba a aumentar al preguntarse cómo es que se dio cuenta que él era el verdadero, y cómo es que el humano hubiese llegado a esa conclusión en esta situación, o acaso había sido él quien había cometido un error. Mientras tanto, Simo Häyhä mencionaba la palabra Heim, lo cual significaría páncreas en finlandés, volviendo una vez más a activar su habilidad, Pacto de Muerte, y mientras su arma se recargaba, él menciona que jamás se equivocaría a la hora de recordar el dolor de arrebatar una vida. El tiempo marcaba 5.68 segundos, mientras Simo Häyhä tenía su
dedo en el gatillo y Loki se había dado cuenta de que su plan había fracasado. Y al momento de activar una de sus habilidades mencionaba que su oponente sin duda alguna era un monstruo. Al llegar a los 5.83 segundos, Loki había logrado activar la puerta del renacimiento, utilizando al pájaro para poder escapar del ataque de Simo. Mientras llegábamos a los 6.28 segundos, Loki se dio cuenta que lo que tenía que hacer era ir más allá, pareciendo por completo y dejando atónitos a todos los espectadores. Y sin perder el tiempo, lanzó su cuchillo con la intención de acabar con su oponente. Así llegamos a los 7.45 segundos mientras se efectuaba ese ataque. Pero mientras la cuchilla de Loki seguía avanzando, podemos ver cómo un proyectil pasaba a su lado. Y esto se dio porque Simo Häyhä logró reaccionar y activó su técnica del francotirador contra los dioses, con Basara, resplandor remanente del cielo, y que al igual que todos sus ataques anteriores, este también hacía referencia a un dios de la cultura finlandesa. En este caso hacía referencia al arma divina del dios del trueno de la cultura finlandesa, Ukko. Ese disparo en ese momento estaba a nada del rostro del dios de las mentiras, mientras que el reloj en esta ocasión avanzó lentamente a los 7.47 segundos, y en un instante podíamos ver cómo la bala empezaba a penetrar el cráneo del dios, llegando en ese momento a los 7.48 segundos, y en ese último milisegundo, la mente del dios únicamente podía pensar en una cosa: en Brunhilda. Lo que en realidad deseaba era decirle lo feliz que fue durante todo ese tiempo, desde el momento en el que le regaló su primera sonrisa hasta todos los momentos donde ella continuaba regalándole sonrisas de manera cálida, y lo único que deseaba era agradecerle por todos esos momentos. Y además de todo eso, había algo que siempre quiso decirle desde lo más profundo de su ser. Mientras estos pensamientos continuaban, tanto en la arena de combate como en el palco de la Valquiria, la bala ya no podía ser vista. Pero rápidamente podemos ver cómo la bala del humano atravesaba el cráneo de Loki, y al mismo tiempo podíamos ver cómo la cuchilla del dios lastimaba el rostro de Simo Häyhä, y vemos cómo el último ataque de Simo Häyhä acababa por completo con el dios de las mentiras. Mientras las lágrimas y la sangre se combinaban, su último pensamiento por fin sería completado con esta pequeña frase: te amo. Y así fue como el contador finalmente llegó a los 7.49 segundos. Todo esto mientras el cuerpo de Loki caía al suelo ante la mirada de todos los espectadores. Los dioses griegos, Shiva y el mismo Jarl no podían creer lo que estaba pasando, mientras que las expresiones de Odin y Thor mostraban algo mucho más que simplemente asombro. Al darse cuenta de que todo esto había terminado, Simo Häyhä se arrodilla para mostrar respeto ante su oponente, y el cuerpo de Loki poco a poco empezaba a destruirse. Y mientras todo esto ocurría, nos mencionaban el récord de Simo Häyhä, el cual sería de la mayor cantidad de bajas confirmadas logradas por un francotirador en toda la historia humana, lo que había desaparecido por completo, mientras nos menciona que ese récord se había actualizado una vez más, y Simo, cansado por todo el esfuerzo del combate, por fin cae al suelo, y con sus pocas fuerzas mencionaba el número 543. Ese era exactamente el nuevo récord de Simo Häyhä, el cual se había actualizado junto con el dolor que atravesaba su corazón. La arena de combate quedó en silencio, mientras Heimdall anunciaba al ganador de la 11ª ronda del Ragnarok. Y mientras vemos como una lágrima caía por la mejilla de la Valquiria, Heimdall continuaba diciendo que el ganador era el francotirador más fuerte de toda la historia de la humanidad, Simo Häyhä. La 11ª ronda del Ragnarok fue de Loki contra Simo Häyhä. Esta misma tuvo un tiempo de duración de 8 minutos con 43 segundos. La técnica que terminó todo este combate fue el resplandor remanente del cielo, y el ganador fue Simo Häyhä, dejando el marcador con 6 puntos para los humanos y 5 para los dioses. Y con esta escena terminaría el capítulo de este mes. Y bueno, gente, este fue el final de la 11ª ronda del Ragnarok. Y como dije, opiniones sobre la pelea como tal me las guardaré para otro día. Por ahora, si solo me centro en el capítulo número 105, pues a tintes generales podría decir que el capítulo me gustó bastante. Y empezaré opinando sobre las partes que más me gustaron de este mismo capítulo. Me gustó que utilizaran este formato de cronómetro para narrarnos la última parte del combate. Y como tal, toda la dirección del capítulo me pareció bastante buena. Ahora hablemos sobre cada uno de los personajes, ya que menos a mi vista cada uno de ellos tuvo varios puntos positivos y negativos en este capítulo. Primero que nada, felicitar a Simo Häyhä por su victoria en este combate. Y bueno, a pesar de haber sido el ganador de esta ronda, la verdad no hay mucho que pueda comentar de él en este capítulo, salvo una cosita que la verdad no me gustó mucho del personaje en esta ocasión. Y eso sería el cómo se dio cuenta que el clon que había batido en el anterior capítulo era el verdadero Loki. Él simplemente nos dice que se da cuenta de esto porque siente dolor en su corazón en el momento en el que arrebata una vida. Y como tal, entiendo que esto tiene su justificación. Después de todo, su pasado gira en torno a toda esta idea, pero al menos para mí no me convence demasiado. Y creo que había maneras un poco más elaboradas para llegar a este mismo punto. Un ejemplo pequeño sería que todo esto fuese obra de su Valquiria. Todos sabemos que últimamente el Bonum se ha estado devaluando en estas últimas rondas, y creo que hubiese sido un buen detalle darle un poco de mérito en esta victoria a la Valquiria. Pero ¿a qué me refiero a la hora de darle un poco de mérito sobre todo este asunto?
Bueno, como algunos saben, la traducción del nombre de Razgris significa destructora de planes, y la verdad es que a lo largo de todo el combate pienso que esto fue muy importante en toda la pelea. Muchos se centran únicamente en el hecho de que la Valquiria le robaba órganos a su mano, pero para mí, además de eso, el poder de la Valquiria hacía que las balas tenían diferentes habilidades dependiendo de lo que Simo estaría necesitando. Cuando necesitó acabar con un ejército completo, su bala se dividió en varios fragmentos como una lluvia de metralla. Cuando necesitaba atravesar el escudo de Loki, el proyectil alcanzó una velocidad mucho más fuerte del usual, y con la bala que hirió al clon de Hércules, creo que hubiese sido interesante que esta bala tuviese la habilidad de poder sentir si el objetivo que le dio fuese real. Este es solo un simple ejemplo que obviamente no le resta nada de mérito a la victoria de Simo, pero francamente me gustaría que en el siguiente capítulo explicasen un poco más este asunto. Lo siguiente que muchos han estado comentando es qué pasará ahora con el personaje de Simo Häyhä, principalmente por el extenso daño interno que sufrió durante todo este combate, y honestamente no lo veo como un asunto tan grave. Sí, soy consciente de que perder órganos sí que es bastante serio, pero si lo analizamos un poco más a detalle, no es un problema que no tenga solución. Se puede vivir sin un riñón. El vaso francamente no sé para qué sirve, pero conozco personas a las que se lo quitaron y están perfectamente bien. Y con el asunto del hígado y el páncreas son órganos perfectamente trasplantables. Y actualmente en la enfermería hay 2 donantes perfectamente ubicados para esta situación. Y como tal, creo que esto sería lo último que tengo que mencionar sobre el personaje de Simo Häyhä en esta ocasión. Y nuevamente felicitarlo por su victoria y acercar a la humanidad un paso más cerca de su salvación. Ahora hablemos de Loki, el cual sin duda es el personaje más criticado de todo este capítulo, y de toda la Roma en general. Empezando con lo bueno, tengo que decir que me gustó bastante la primera parte del capítulo, y me agrada el detalle de que sea Jack el Destripador quien alaba la estrategia de Loki. No olvidemos que este humano se ganó mucho el respeto del dios de las mentiras al final de su ronda, y saber que ahora ese respeto es recíproco sí que es un detalle que me gusta bastante. Otra cosa que también me gustó fue la estrategia final de Loki, más que nada porque bajo mi perspectiva, este estaría muy inspirado en rondas que el personaje vio a lo largo de todo el torneo, más concretamente en las rondas 4 y 8. El recibir daño a propósito para poder distraer a su oponente es una buena referencia a lo que hizo Jack para poder despistar a Hércules, y el atacar a Simo Häyhä desde 2 puntos diferentes para mí es una obvia referencia a la técnica final de Nikola Tesla. Tal vez me esté equivocando en esto y lo único que esté pasando es que esto simplemente sea una coincidencia, pero al menos de mi parte yo elijo creer que Loki siguió a inspirarse por algunos combates que vio a lo largo de todo este torneo. Ahora, si tenemos que hablar de su muerte, creo que para la temática que tenía este combate, la verdad fue llevada de una manera bastante correcta. Y ahora que toqué este tema, hay algo que me gustaría comentar con respecto a esto mismo, ya que algo que siempre me llamaba la atención es que cuando la gente hablaba de que el personaje de Loki podría llegar a morir, el 99,9% de la gente sí o sí quería que el personaje viese la sonrisa de Brunhilda mientras moría, e incluso a muchos no les gusta la muerte de Loki porque no se hizo una escena de ese estilo. Y la pregunta que yo les hago a esas personas es la siguiente: ¿bajo qué contexto sería romántico el hecho de que Brunhilda le sonriese a Loki mientras está muriendo? ¿Qué precisamente es lo que significaría esa sonrisa? Gracias por morirte. Gracias por aceptar ir a tu muerte por petición mía. Y no me salgan con la tontería de que sería una sonrisa por compasión, porque creo que sin duda alguna ese sería un peor insulto al personaje de Loki. Si no, preguntan a los fans de Nanatsu no Taizai qué opinan al respecto de eso. Por lo tanto, para mí la muerte de Loki sí fue llevada de buena manera. Lo único negativo que puedo decir del personaje por el momento es que es una pena que jamás hubiésemos sabido cómo hubiese combatido Loki si no tuviese a Brunhilda metido en la cabeza todo el tiempo. Sé que hay muchas otras cosas que se le tienen que reprochar al dios del engaño en este combate, pero como dije, eso se da para otro día. Y creo que eso sería todo con respecto a los personajes. Predicciones para todo lo que podría pasar más adelante en la obra, pues la verdad es que todo es bastante incierto. Yo ya dediqué un video entero hablando sobre cuáles podrían ser los futuros enfrentamientos del Ragnarok. Y a pesar de que mantengo los combates que formé en ese momento, es obvio que el orden de combate y la situación del manga han cambiado por completo. De manera personal, me agrada el hecho de que los mangakas estén intentando que el torneo sea lo más impredecible posible. Pero en fin, sin importar lo que haya pasado en el final de la 11ª ronda, es obvio que el torneo del Ragnarok seguirá avanzando. Por parte de los dioses, Anubis y Odín son los últimos representantes que les quedan, mientras que por el lado de la humanidad, la responsabilidad de nuestra salvación únicamente está en las manos de Nostradamus, Kintoki y Rasputin. No falta mucho para que esta batalla termine y podamos saber cuál será el destino de los dioses y de la humanidad. Y este ha sido todo el video de hoy. Por favor, si te ha gustado, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Sabes que eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo más contenido al canal. Y si quieres apoyarme un poco más, puedes unirte a los miembros del canal. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido.